Te saludo en esta tarde. Estamos en el mes de septiembre del año 2020 y quiero compartir en nombre de la Iglesia Bautista Pueblo de Dios de aquí de Berisso un momento de reflexión, continuando lo que estamos haciendo todos los miércoles en estos estudios bíblicos que estamos teniendo. Espero que estés bien de salud con este tema de pandemia que nos impide salir de nuestras casas, pero qué bueno que podemos aprovechar estos tiempos para poder estar en familia, para poder estar con nuestros amigos, para tener una relación más profunda y más cercana con Dios y también haber apartado este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Las palabras de Jesús vienen a nosotros en este momento y no son más actuales y no son más vigentes. Es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos tener vida plena, necesitamos tener nuestra vida espiritual y todo nuestro ser fundado en las manos de Dios. Jesús dijo, mis palabras son vida, mis palabras. Y quiero compartir ahora sí un pasaje de la Biblia que nos va a guiar en este momento, en este estudio bíblico. Hoy el nombre de Jesús significa el Amén. Jesús, el Amén. Y te invito, si tenés tu Biblia, la podés estar abriendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Pero antes, sabiendo de que nadie puede tener el conocimiento de las cosas espirituales, el conocimiento que viene de Dios, sino es guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos conduce a toda verdad. Te invito a que juntos podamos hacer una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda guiar en este tiempo de reflexión. Juntos. Padre, te doy gracias en esta tarde porque podemos reflexionar en tu palabra. El deseo de nuestro corazón es poder encontrarte a vos. Y así como María, que escogió la mejor parte en ese momento cuando estaba a los pies de tu Hijo Jesús, pedimos que también sea nuestra realidad ahora. Espíritu Santo de Dios, háblanos a través de la palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tu palabra es bendita. Pido por las personas que están escuchando, bendice a cada uno que puedan abrazar la palabra, que ella pueda tener morada en nuestra vida, en nuestro corazón. Oh Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, el Amén. Jesucristo, según la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, se llama a sí mismo el Amén. Dice el párrafo que nos va a guiar, Apocalipsis 3:14, de esta forma. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. La palabra Amén se utiliza para confirmar algo, para afirmar algo, y significa así sea. Es como que estamos diciendo es verdad, es cierto. La raíz de este adverbio denota firmeza, denota solidez, denota seguridad cuando nosotros estamos diciendo algo. En una de las partes de las enseñanzas de los rabinos judíos, que se llamaba el Talmud, se interpreta que la palabra hebrea amén es un acrónimo que se podría traducir como Dios Rey en el que se puede confiar. Amén significa, según ellos, Dios el Rey en quien se puede confiar. Un acrónimo se forma por siglas, por palabras que se descomponen. Por ejemplo, la palabra ovni significa objeto volador no identificado. Es un acrónimo. O de objeto volador N no identificado. Decir amén es afirmar que lo que se acaba de decir es verdad y manifestar que uno está completamente de acuerdo con eso que dice una persona, con eso que podemos leer, con eso que alguien nos puede estar diciendo. ¿Por qué se utilizaba la palabra amén? Primero, se utilizaba la palabra amén para asentir el mandato de alguien, para confirmar el mandato de alguien. Cuando David terminó de dar instrucciones a un general que tenía, que llamaba, según la historia, Benaía, acerca de la coronación que se iba a producir después de David vino su hijo Salomón, Benaía dijo, amén. David le dijo, bueno, va a reinar mi hijo, y él dijo, amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi rey
Señor. Podemos notar ahí que el amén equivale a decir una persona sí, Señor. En segundo lugar, se utilizaba la palabra amén para someterse a los mandamientos de Dios, para sujetarse a los mandamientos de Dios. Los levitas, en aquella historia cuando estaban parados en el monte Ebal, dice la Biblia que debían gritar en voz alta. Los sacerdotes, que eran los levitas, debían decir: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen en fundición. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, decían los levitas. Y el pueblo decía: amén. En otra oportunidad: maldito el que hiciera errar al ciego en su camino, y todo el pueblo dirá: amén. Es una historia que la podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, en los versículos 15 al 18 y así sucesivamente. También se utilizaba la palabra amén para asegurar también una bendición. En el libro de Salmos, capítulo 41, versículo 13, podemos leer: bendito sea el Dios de Israel por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Salmo 72, 19 dice: bendito su glorioso nombre, el nombre de Dios, para siempre, y toda la tierra será llena de su gloria. Amén y amén. Y también otro pasaje que es el Salmo número 106, versículo 48, dice: bendito Jehová, el Dios de Israel, por la eternidad, por toda la eternidad, y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Tenemos hasta unas canciones que a veces se cantan en los círculos cristianos: bendito el Dios de Israel, y diga todo el pueblo: amén, amén, aleluya, amén. Viene sacado de una tradición de la antigüedad. Se utilizaba la palabra amén para darle todo el honor que merece Dios. Dios merecía y merece todo el honor en adoración. Cuando una multitud en el cielo, dice la Biblia, apareció que nadie podía contar, clamó esa multitud, según el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 12. Está viendo Juan una revelación, una multitud que se aparece. Y dice la Biblia que esa gran congregación clamó diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes, dice la Biblia, que se postraron y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hay una parte que son unas fórmulas de alabanzas, cuando según la liturgia, la parte final de la adoración, que se llama doxología, también se utilizaba en esta fórmula, o también en algún himno que se puede cantar que glorificaba a Dios. Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 16, de los versículos 25 al 27, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación del evangelio de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, porque ha sido manifestada ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre y en el final. Amén. También se usaba para terminar una carta o un libro. En la Biblia encontramos muchas cartas que fueron escritas por los apóstoles. Y en 1 Corintios capítulo 16, 24 dice: mi amor esté en Cristo Jesús con vosotros. Amén. Un saludo se terminaba. Amén. En Lucas capítulo 24, versículo 53, dice: y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Segunda Pedro 3:18 dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice una amonestación del apóstol Juan, refiriéndose a las personas, dirigiéndose en una carta: hijitos, guardaos de los ídolos.
Amén. Y también podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 22, de los versículos 21 en adelante, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. También se utilizaba para mostrar acuerdo con lo que alguien estaba diciendo o estaba orando. Cuando una persona oraba, cuando terminaba de orar, las personas decían amén. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 16 dice: porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Porque no sabe lo que ha dicho. Estaba diciendo que la oración debía ser entendible, no hablando en otro tipo de lenguaje que no fuera entendible. Lo que indica claramente que en la iglesia primitiva de los primeros cristianos, las oraciones y las acciones de gracia se acompañaban con amenes. A veces hay alguna persona que dice, pero siempre están diciendo amén. A veces estamos predicando en nuestras reuniones, al aire libre en algún momento, y escuchamos amén, amén, como que está sintiendo la persona a lo que un pastor puede estar diciendo, a un maestro puede estar enseñando. Y estaba claro que en la iglesia primitiva nadie iba a decir amén a una oración que no entendió, porque la exclamación amén, te vuelvo a reiterar, es una aprobación. Es como si estoy diciendo, estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos estás diciendo, y lo confirmo diciéndote amén. Y por último te quiero decir que se usaba también para reforzar una promesa. Jesús utilizó la palabra amén cada vez que quería reforzar una de sus promesas. Jesús decía, de cierto os digo, que en griego significa amén. Amén te lo digo, amén te lo vuelvo a decir. Y la repetición amén refuerza la afirmación y se aproxima más que nada a lo que podemos decir, que conocemos como un juramento. ¿Viste? Decimos te juro. Bueno, cuando decimos amén es como si estuviéramos diciendo un juramento. Es como dijéramos, te puedo asegurar que lo voy a cumplir, que lo que te prometo lo voy a cumplir. Por eso el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo. Te lo tradujo de otra forma. Amén, amén te digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Es cierto, te lo digo, es así. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan capítulo 3, versículo 3, volvemos a encontrar algo de esto. Y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, amén, te lo vuelvo a decir, el que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. Para terminar, tal vez la pregunta sea la conclusión, ¿por qué Jesucristo a sí mismo se da a conocer como el amén? ¿Por qué ese nombre de Jesús? ¿Por qué Jesucristo se llama a sí mismo el amén? Y es así porque Él mismo con este nombre es como una forma que Él tiene de salir de garante en todo lo que había prometido. Es la garantía Él mismo, su propia presencia en lo que Él prometió, tal como afirma el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Jesucristo está garantizando de que las promesas del Padre son sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Por lo tanto, si Jesucristo prometió que todo aquel que creería en Él, que cree en Él, tiene vida eterna, entonces eso es verdad y eso es algo absoluto, es cierto, y si crees en Jesús, tenés vida eterna. Y si Jesucristo dijo que el que en Él cree no será condenado, entonces podés tener la certeza que es absolutamente cierto que nadie será condenado. Jesucristo es el amén. Jesucristo es el así sea de Dios. Es la última y definitiva palabra que ejecuta todos los designios y propósitos de Dios. Jesucristo fue el que dijo, de cierto os digo, amén, te lo vuelvo a decir,
el quien en mí cree, dijo Jesús, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14, versículo 12. Jesucristo es el amén, y si el anacronismo que te expliqué recién del Talmud de los judíos está en lo cierto, entonces Él es Dios, Jesucristo es Rey, en quien se puede confiar. Es la persona en la cual podemos ir para tener confianza y esperanza. Por lo tanto, es necesario, imprescindible, si no has creído, que creas en Jesús. Se hace necesario, por eso, arreglar una relación con Él y pedirle que perdone todos los pecados y te limpie de toda maldad. Se hace necesario recibirlo en nuestra vida, porque su palabra dice, la Biblia dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le doy el poder, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Se hace necesario nacer de nuevo, se hace necesario nacer a través del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo en cada una de las vidas, porque si vos recibís a Jesús en tu corazón, vas a recibir el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, amén, amén les digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Querés recibir al Señor Jesús? Te animo en esta oportunidad que puedas hacerlo. Si aún no lo hiciste, poné tu mano en tu corazón, poné tu mano en tu pecho, poné tu mano en esa parte del interior de tu ser donde están todas las emociones, y te animo a que puedas decir conmigo en este momento: Señor Jesús, tú eres el amén. Señor Jesús, vos sos la garantía. Yo te recibo en mi vida. Entra y transfórmame, limpiame de todos mis pecados y saca todo lo malo y todo aquello que no te agrada. Quiero nacer de nuevo. Quiero comenzar a vivir una vida con vos, para que todas tus promesas sean realidad en mi vida, para que todas tus promesas sean sí y amén, y se cumplan con el poder del Espíritu Santo que ahora recibo en mi vida. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Te dejamos nuevamente abierta la línea de comunicación, un WhatsApp 590-8154 o esta vía de comunicación que estamos teniendo a través de nuestras reuniones, a la cual muchos se han acercado y nos están siguiendo, un Facebook, Pueblo de Dios Berisso. También una amplia red de oración. Quiero conocerte, quiero saber tal vez si tenés alguna necesidad. Estamos orando por toda la ciudad de Berisso, por todas las personas. Tal vez podés acercarte con un pequeño papelito con tu nombre, poner tu necesidad de oración y lo podés poner bajo puerta en el templo de la iglesia Pueblo de Dios Berisso, en la calle 12, 162 y 162 Norte, en la ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Gracias al Señor por su palabra en esta oportunidad. Será hasta la próxima.